Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 6 de diciembre se presenta en la Ópera de Rouen, Normandía, al norte de Francia, el espectáculo Un conte d'hiver, un cuento de invierno, basado en la obra homónima de William Shakespeare, creado y puesto en escena por Antonio Cuenca Ruiz. Esta versión toma cuerpo a partir de un recital de canto de la soprano Elsa Dreisig y del pianista Romain Louveau, quienes van a pasar de un momento al otro del otro lado del espejo. Y precisamente para hablarnos de este cuento de invierno y de su trayectoria en el mundo de la ópera, Antonio Cuenca Ruiz ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Buenas Antonio. tardes y gracias por su Y sobre todo, invitación. muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Digamos antes que nada que has nacido en Suiza, cerca de Ginebra, en una familia de origen español, de padres españoles, pero que vas a realizar tus estudios en la Escuela Normal Superior en Lyon, aquí en Francia, una de las que se llaman Grande École, las grandes escuelas francesas, creada en principio para profesores de instituto, pero que se ha convertido en un vivero de investigadores, de líderes políticos también, y sobre todo empresarios también, ¿no? Pero, ¿cómo se llega al mundo de la ópera después de haber hecho Normal Sup ahí en Lyon? Cuéntanos, Antonio. Sí, yo nací y crecí en Suiza, donde entonces había un ambiente cultural muy efervescente, una cultura también alternativa muy interesante, y tuve la oportunidad durante mis estudios secundarios de trabajar para la Ópera de Ginebra y de formarme ahí no a la dirección de escena, pero a la régie, todo lo que sería el acompañamiento de artistas en el escenario. Luego integré la École Normale Supérieure de Lyon, después de haber pasado algunos años en París, y integré la escuela en el departamento de teatro, donde se estudiaba tanto teoría como práctica a través de diferentes talleres o prácticas. Y aprovechando la escuela, postulé para trabajar en la Ópera de Bruselas, en la Monnaie, donde buscaban a un nuevo dramaturgo. Pero cuéntanos, ¿quién te inoculó el virus de la ópera? ¿Cómo llegas a la ópera? Supongo que fue gracias a mi madre. Primero creo que fue mi madre quien me transmitió la fibra artística. Lo siento por mi padre, pero todo el mundo se acordará en ello. Y a mi madre le gustaba mucho la música, tanto el jazz como la música clásica. Recuerdo escuchar en casa a Aretha Franklin, Cesaria Évora, coros de Verdi, Mozart, y me apasionó. E intenté hacer todo lo que podía para asistir a una ópera y ir a ver ópera. Lo que no es fácil, ¿no? Parece difícil cuando uno no sabe lo que es, pero a la que uno lo intenta y descubre lo que es, ya el virus se inocula y es difícil pasar a otra cosa. Sí. ¿Hubo una ópera que te marcó en particular, de esas primeras que viste? La primera ópera que vi fue no sé qué título se le da en español, pero sería La zorra astuta, La zorrita astuta de Janáček. Sí. Y a partir de ahí desarrollé un gusto para la ópera del siglo XX, la ópera contemporánea o también la ópera alemana o eslava, que no he dejado de... Sí, que es una ópera más difícil, ¿no? La gente está acostumbrado a Verdis, a Sí. Rossinis. Una ópera mucho más difícil de entrar. Antonio, entre el 2014 y el 2019 vas a trabajar como dramaturgo, como nos decías, en el Teatro de la Monnaie, la Ópera de Bruselas. ¿Cuál era tu función en esa casa de ópera? ¿Qué es exactamente ser dramaturgo ahí en la Ópera de Bruselas? Diría que un dramaturgo es como un asistente del director. Un asistente que le ayuda a trabajar sobre el plano conceptual, sobre las ideas que vamos a desarrollar durante los ensayos, mediante
todo un trabajo de documentación, de lecturas. Suelo proporcionar textos, imágenes, archivos históricos o textos filosóficos a los directores, y luego el dramaturgo acompaña los ensayos para asegurarse de que el espectáculo sigue siendo coherente o que se sigue una dirección coherente. Me decías que sobre todo se acompaña a directores que no vienen forzosamente del mundo de la ópera, ¿no? Sí, en Bruselas, en La Monnaie, desde Gérard Mortier, hay una tradición de invitar a directores que no han hecho ópera todavía o que vienen de otros ámbitos artísticos. Y buscaban un dramaturgo en Bruselas precisamente para acompañar a este tipo de artistas. Paralelamente a tu actividad de dramaturgo, vas a colaborar con artistas como el americano Peter Sellers, director de escena, para sus puestas en escena en Salzburgo. Imagino que fue impresionante, ¿no?, para ti trabajar allí en ese festival. Sí, trabajar con alguien como Peter es una experiencia increíble. Además, en Salzburgo, y dio la casualidad de que su puesta en escena de La Clemencia de Tito en Salzburgo tenía lugar muchos años después de su última creación en ese festival, cuando todavía lo dirigía Gérard Mortier, por lo cual se cruzaban había muchas dimensiones para ese proyecto, muchas expectativas. Curiosamente, Peter Sellers es uno de los directores más iconoclasta y Salzburgo quizás uno de los festivales más conservadores, ¿no? Sí. Era todo para... Sobre todo al ser una ópera de Mozart, que es la cuna del compositor. ¿Cómo fueron las cosas? Tuvimos una experiencia, he de decir, muy agradable y muy especial. Sobre todo porque Peter Sellers trabajaba con el jefe de orquesta Theodor Kurensis, que conoció después de hacer Indian Queen y Yolanta de Tchaikovsky, y raramente he podido ver una tal fusión entre un director y un director de orquesta. Hablando de Mozart, vas a ocuparte de la dramaturgia de la flauta mágica, una flauta mágica que va a ser puesta en escena por Romeo Castellucci, otro iconoclasta. Sí. ¿Qué pasa en el mundo de la ópera? Que todo el mundo acaba siendo, volviéndose más bueno, ¿no?, al final. Puede ser que hay una tendencia desde hace ya varios años que nos invita a reconsiderar las obras o a intentar ver las óperas que ya conocemos bien o que pensamos conocer bien desde otro punto de vista, y es verdad que artistas que calificamos de iconoclastas o que rompen los esquemas conocidos nos pueden ayudar o acompañar en ese proceso, sobre todo con las óperas de Mozart que conocemos también como la flauta mágica. Iconoclastas es un eufemismo, a veces quiero pensar en gamberros como los de la Fura dels Baus, ellos mismos se han definido como gamberros, que también acabaron en Salzburgo, ¿no? Sí. En Salzburgo, en La Monnaie, son invitados recurrentes de teatros de esta envergadura. Se han acabado emburguesando seguramente. Y importante también ha sido tu trabajo con el coreógrafo belga Sidi Yabi Cherkaoui, perdona, pronuncio muy mal siempre. Cherkaoui, pues sabía yo que me equivocaba. De quien Actes Sud va a publicar precisamente un libro sobre su compañía y su trabajo, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo con él? Precisamente nos conocimos después de un proyecto que él tenía en La Monnaie, una ópera que conmemoraba al final de la Primera Guerra Mundial, y a raíz de este proyecto me invitó a acompañarle sobre creaciones de danza y de una ópera, Les Indes Galantes, en Múnich. Y fue una gran oportunidad y un gran placer colaborar con él, primero porque su compañía siempre se sitúa en la intersección de diferentes artes, la danza, la ópera, la música. Es alguien que invita artistas que vienen del mundo entero, músicos italianos, japoneses, bailarines australianos, sudafricanos, y viajar con esta compañía ha sido también una experiencia muy enriquecedora, sobre todo viajando a Japón, por ejemplo. ¿Cómo fue la experiencia en Japón? Descubrir con los artistas que acompañan a Cherkaoui la cultura japonesa ha sido muy impactante, y sobre todo descubrir el teatro clásico tradicional japonés, y en particular el kabuki y el teatro no, que se suele estudiar y conocer a través de textos, pero verlos in situ es una experiencia muy diferente, y hay mucho que aprender de estas formas de teatro que la cultura japonesa ha conseguido mantener desde siglos remotos, desde el siglo XIII. Teatro kabuki que viene de mucho más lejos que nuestra ópera, Sí. por cierto, ¿no?
Volviendo a un cuento de invierno, ¿cómo nace la idea de poner en escena un recital de canto? Era del pianista, perdón, Romain Louveau y Elsa Dreisig, la cantante que estamos viendo. El proyecto empezó con una propuesta, una invitación de Romain Louveau y Emmanuel Quinché, quien dirige la compañía Miroirs Étendus, la compañía que produce en parte el espectáculo. Tanto Romain como Emmanuel buscan crear formas que podríamos calificar de nuevas o sorprendentes, mezclando conciertos y artes visuales o dirección y música de una manera teatral a la que no estamos acostumbrados. Y me propusieron dirigir como una obra de teatro un recital de Elsa Dreisig. Y poco a poco, trabajando en el proyecto, intercambiando ideas, surgió esta idea de adaptar el cuento de invierno de Shakespeare y imaginar lo que sería una versión de cámara de la tragicomedia shakespeariana. Hay muchos personajes, precisamente, Sí. en el cuento de invierno. Es una tragedia, pero curiosamente acaba bien. Inventaron 400 años antes el happy end, ¿no? Finalmente. ¿Cuál ha sido el hilo conductor de este concierto? Es verdad que el cuento de invierno acaba con un epílogo muy sorprendente, muy extraño. En el cuento de invierno, durante el segundo acto, se asesina o pretende asesinar a una mujer que vuelve a aparecer al final de la obra como una estatua, pero que tiene los rasgos que tendría esa mujer si hubiese seguido viviendo y se hubiese envejecido. Y entonces Shakespeare crea una ambigüedad muy bella, muy peculiar, ya que el espectador no sabe si se trata de un sueño o de una fantasía o si esa mujer en realidad se hubiese librado del asesinato y hubiese vivido escondida todos estos años. Me pareció interesante convocar esta figura, la figura de un fantasma o de una presencia fantasmal, en el ámbito de la ópera o del teatro musical lírico, ya que la ópera está plagada de fantasmas o de figuras de estatuas fantasmales. Que se despiertan. Sí. La ópera es un lugar en el cual convocamos el pasado y una memoria que persiste y que mantenemos para confrontarla a nuestra imaginación presente. Hay algo en la ópera que se aparenta a la convocación, no diría de espíritus, pero de un pasado. Eso responde a la pregunta de qué hacer con nuestro pasado, ¿no? Sí. ¿Qué hay que hacer con nuestro pasado, Antonio? Tal vez podría volver al teatro no japonés, que de una cierta manera nos hace esta pregunta también. En todas las obras de teatro no, vemos al principio cómo llega un monje o un peregrino, una persona humilde, y cómo esta persona se sienta en el espacio y empieza a tener una gran sensibilidad al espacio y a las voces del espacio, hasta que aparece otro personaje del cual se confía, el cual se transforma y revela su verdadera identidad, que es la de un fantasma, de un héroe o de una mujer que falleció en ese lugar. ¿Y por qué aparece el fantasma? Porque algo del pasado no se ha podido arreglar o borrar, o se busca una forma de clausura o apaciguar algo del pasado que los vivos todavía no han conseguido arreglar en sus vidas. Sí. Entonces eso sería la pregunta, ¿cómo encontrar con el pasado una relación que no sea amenazadora o que no suponga un peso, sino cómo encontrar con el pasado una relación creativa que nos abre hacia otro futuro? Y eso es algo que se encuentra en el teatro japonés, no en Shakespeare, en el cuento de invierno, pero también en Hamlet, por ejemplo, y es la pregunta que intentamos desarrollar en nuestra versión musical del cuento de invierno. Esta versión acaba con una de las últimas cuatro canciones de Richard Strauss, Morgen, que es una pequeña maravilla, ¿no? Sí, de hecho yo conocí a Elsa escuchándola cantar Morgen de Strauss y decidir poner al final de la obra o del espectáculo esa melodía es también una forma de homenaje a nuestro encuentro. También se trata de
de crear esa sensación en el público que amanece otro día y que ese otro día que amanece con Strauss es la metáfora de otro futuro que se abre para los personajes de la obra. Richard Strauss, que era un gran enamorado de la ópera, como tú imagino, tiene una ópera Capricho en la que rinde homenaje a ese mundo de locos que es el mundo de la ópera. ¿Están tan locos como parecen los cantantes, los directores, los dramaturgos? Puede ser que se contagie el drama que sucede en el escenario fuera del escenario. Recuerdo oír a alguien decir que la ópera es un arte histérico y entonces la gente que trabaja en la ópera también es histérica. Por otra parte, hoy en día los artistas son más accesibles que nunca. Hay un ámbito de trabajo muy colaborativo, según la experiencia que yo he podido tener. Comentaba anteriormente que Peter Sellars y Theodor Kurensis trabajan verdaderamente como un tándem. Peter daba información y apuntes a los miembros de la orquesta y Theodor Kurensis proponía cosas para la dirección de escena a los actores. Eso es algo que no creo que hubiese sucedido en la época de Strauss, como se ve en Capricho, donde los diferentes personajes luchan por guardar el poder sobre la creación. Sobre todo el director de la orquesta, ¿no? Sí. Es uno de los personajes de la ópera. En fin, todo ha cambiado mucho en el mundo de la ópera, las divas ya no existen. ¿Qué diría Herbert von Karajan, director del Festival de Salzburgo, si nos viese ahora? No sé bien lo que diría Estaría o cómo se espantaría. quizás, ¿no? Tal vez estaría contento, pero es verdad que viviendo en el mundo de la ópera se siente la presencia de fantasmas, justamente como el de Karajan, en particular en un lugar como Salzburgo. Hay evoluciones y cambios que no sé si parecen ineluctables, pero que desde luego son positivos para la ópera y para su enriquecimiento y desarrollo. Y su supervivencia, Sí, por supuesto. desde luego. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este 6 de diciembre en la ópera de Rouen, Normandía, al norte de Francia, para el estreno de este cuento de invierno concebido y puesto en escena por Antonio Cuenca Ruiz. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Jérémy Boucher, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y sobre todo a nuestros telespectadores también, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, no sé todavía si en Bruselas, a través de una cadena internacional uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les dejamos con la voz de Elsa. Hasta muy pronto.